Ya, cancheros, ¿qué tal? Hemos venido, ahorita estamos en Universal. Ayer pasamos de camino de Charlotte, paramos en un pueblito, en otro pueblito colonial que se llama San Agustín, solamente que en lugar de ser colonial británico, es colonial español. Pero me imagino que ya lo mostré en el video de ayer, pero bueno. Así que hoy los hemos traído a Universal, ya estamos en Orlando. Después ya les voy a explicar un poco más el rollo teórico de por qué es que estamos filmando esto, si esto no, digamos, es un poco raro porque no es arquitectura, no son edificios normales. Pero básicamente el concepto es que esto es teatro y nosotros como arquitectos, además de hacer arquitectura normal, casas, oficinas, etcétera, también hacemos escenografías para obras de teatro, así que vamos a ver esto como si fuera una gran puesta en escena. Ya nos vemos en los juegos. Revuelto dentro de una caja de cartón, la humedad de este invierno está acabando con tu interior. ¿Cómo salen del mundo tus ojos pardos, tus 26 lunares, tu cuerpo tan flotante? Aquí comenzó todo. Stuart Craig recibió el encargo de darle forma física a algo que solo existía en la mente de Joe Rowling y en la imaginación de todos nosotros como fanáticos de sus libros. Hogwarts tenía que ser la institución educativa más antigua que nadie pudiera imaginar, y el equivalente a eso en la vida real eran Oxford y Cambridge. Así que a falta de presupuesto, los cineastas salieron en búsqueda de locaciones en dichas universidades y algunas catedrales europeas y terminaron definiendo al gótico como el estilo artístico que ahora es sinónimo del mundo mágico de Harry Potter. Por eso, para hacer el parque, Universal trabajó de la mano de Warner Brothers en un esfuerzo para traer las películas a la vida. Y es que un set solo está pensado para verse desde un ángulo, pero ahora debía ser completo, totalmente inmersivo. Previo a la inauguración, el productor de las películas dijo: "Has visto el mundo de Harry, ahora vívelo". No tengas miedo al peso de tu propio cuerpo. La vida te ha golpeado. Aprende a manejarlo. De pronto hay luz, de pronto hay luz, de pronto hay luz. Pero aprendiste a quererte en vez de entenderte. Universal tiene dos parques y nosotros entramos por uno que se llama Island of Adventure y ahí está Hogwarts y Hogsmeade, y después cruzas en un tren igualito al Hogwarts Express, bravazo, y llegas al otro parque que se llama Universal Studios, creo, ¿no? Y ahí está Diagon Alley y Gringotts y eso. Entonces tú entras por este lugar donde está Hogwarts y luego sales por Londres. Entonces es bien bacán porque han ambientado todo como si fuera el subway de Londres. Y bueno, esta es la cola. Esta es la cola brutal de Gringotts y en general de todos los juegos. Y Gianfranco quiere decir algo, no sé qué quiere decir, pero... No, nada, que Marianita, está muy divertido este viaje. Marianita. Y que vengan en temporada de marzo porque creo que es la mejor temporada para venir. Sí, o sea, es en verdad. De enero a... Sí, pues en temporada de Navidad y Año Nuevo creo que hay más congestión. Igual en julio también hay congestión y aparte es un calor de miércoles, así que en julio nunca vengan. No sé si después del viaje voy a decir que valió la pena esperar tanto por el Año Nuevo de Magic Kingdom, pero igual creo que preferiría venir en marzo para hacer más juegos. Y no hagan en un día los dos parques de Universal porque hay cosas que van a tener que sacrificar. Sí. Bueno, ya, y no sé si hay algo más que decir, en verdad. Ya después hablaré en off si es que he grabado lo suficiente, explicándoles un poco sobre las influencias de la arquitectura que se usaron para hacer la película y que después se usaron para hacer el parque. Que es bien paja, tengo un libro sobre eso, que se llama From Screenplay to... no me acuerdo, algo así. Pero es buenazo, entonces ya después les cuento un poco de eso. Bye. Tu sangre duerme bajo. Cuando Craig pensó en Hogsmeade, usó el granito de Hogwarts y la arquitectura escocesa. Pero J.K. situaba el Leaky Cauldron en Charing Cross Road en Londres, un lugar no muy interesante pero sí bastante denso y comprimido.
Naturalmente, el Diagon Alley nació de eso con su desorden y su ausencia de ángulos rectos, que dan un mundo de edificios a punto de colapsar y donde parecen estar apoyados los unos en los otros. Un mundo donde las ventanas y los detalles lo son todo. Un mundo donde existe Ollivanders, que realmente tiene 17.000 cajitas de varitas, y un mundo donde no puede faltar Gringotts, un edificio con cientos de años de antigüedad, arquitectura imponente y clasicista, mármol, caoba y candelabros, el perfecto arquetipo de un banco. The question is, what are you doing here? I was about to show our new clients the vault. I was just getting the keys. Well, I moved them. All you have to do is ask. Accio keys. How did you get in here? We haven't seen you Well, since... don't let me keep you from your tour. I just need to pick up a few things and I'll be on my way. You haven't seen me. Actually, if you don't mind, I'll join you on your tour. We can all leave together. I'll meet you at your cast. But what are we talking about? Well, let's get moving.